En realidad siempre es el momento y desde hace muchos años porque el Estado argentino tiene una deuda con la ley penal juvenil. Tenemos a nivel nacional un decreto que es del año 80 que se decretó, se sancionó en plena dictadura militar, no se reformó nunca más. Y bueno, después, como sabemos, existió la reforma constitucional en el año 94 con la incorporación de todos los tratados internacionales de derechos humanos, y esto modificó muchísimo la forma de entender al menor dentro de un proceso. Con lo cual, por eso se habla mucho de la deuda que el Estado tiene a nivel legislativo con la situación penal de los menores. Pero bueno, un poco está instalado este mito en la sociedad de que si sos menor de edad podés hacer lo que quieras, que no vas preso, ¿no es cierto? Bueno, es un mito muy difundido, que desde la honestidad la sociedad obviamente lo dice y lo plantea porque en muchas oportunidades se siente desprotegida, pero también a veces la sociedad deshonesta lo utiliza en su favor y usa a los menores para cometer delitos. Sabemos que existen un montón de bandas dirigidas por mayores de edad, donde son los menores quienes cometen los hechos o quienes ejecutan los hechos, creyendo de que en realidad esos menores no van a tener ninguna consecuencia penal. Para desmitificar un poco todo esto, intenté resumir lo más que pude esta cuestión de la penalidad de los menores, y la primera clasificación que tenemos que hacer es etaria, obviamente, y decir que en realidad cuando un adolescente tiene 16 años o menos, es inimputable, o sea, es no punible. Cuando tiene 16 o 18 años, 16 o 17 años, sí son punibles sus actos, siempre y cuando los hechos que estos menores de 16 o 17 años cometan estén castigados con pena de prisión mayor a 2 años. Esto es una cuestión importante a tener en cuenta, es decir, si el delito que comete el adolescente de 16 o 17 años está castigado con pena de inhabilitación o de multa o de prisión menor a 2 años, tampoco se lo va a perseguir en el proceso. Y bueno, cuando tienen 18 años o más, ya entran dentro de lo que es el proceso penal que se lleva adelante con cualquier adulto. Entonces, esta es la primera clasificación que tenemos que tener en cuenta a los fines de discriminar cómo va a actuar la ley penal en relación a los menores y a los adolescentes. Como te decía, el decreto que tenemos a nivel nacional es un decreto muy, muy antiguo, que fue dictado en plena dictadura, y a lo largo del tiempo las provincias han dictado también sus propias leyes que han ido acomodando algunas situaciones, pero lo mismo a nivel nacional. Hay una deuda con respecto a esto porque los jueces un poco van resolviendo la situación con estas leyes provinciales y alguna jurisprudencia. Y obviamente siempre sin perder de vista la Convención de los Derechos del Niño, que es un poco la que marca el camino de cómo debe ser el proceso para todos estos menores. Como digo, cuando son mayores de 18 años ya entran dentro de un proceso penal común, son acusados y perseguidos por la fiscalía de turno, van a un juicio normalmente y obviamente tienen todas las garantías constitucionales vigentes. Cuando tienen 16 y 17 años también son acusados por el fiscal y perseguidos, pero en el marco de las garantías que da la ley penal juvenil, y van presos, porque a ver, esto de que cuando van a un instituto de menores no están presos es una mentira. Los institutos de menores son cárceles. Se supone de que tienen una orientación a promover la reinserción de estos menores en la sociedad, a ser reeducados, pero la realidad es que no pueden salir de ese lugar. Pueden, visitar a sus familias, obviamente, ahora por ejemplo en pandemia tampoco pueden hacerlo, pero no cambia mucho la cuestión de su libertad en relación a una persona que mayor de edad que está detenida en un penal. La diferencia es que están con todos chicos de su edad, básicamente, pero sí se hace, como te digo, mucho hincapié en la cuestión de la educación, pero están privados de su libertad. Y las situaciones que se viven dentro de los institutos de menores también son
tan graves como las que escuchamos que se viven dentro de los penales. 16 y 17 años, institutos de menores o correccionales, como se les llamaba antiguamente. Y cuando tienen, bueno, menos de 16 años, se supone que no pueden estar privados de su libertad, salvo que sean delitos muy graves, que está prevista una medida de seguridad que se da en estos institutos de menores también. El régimen penal juvenil básicamente nunca debe perder de vista situaciones claves dentro de lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo el derecho de defensa dentro del proceso. O sea, todos los menores tienen derecho a una asistencia letrada, y si no la tienen de forma particular, obviamente se la tienen que brindar a través del Estado. Hay un derecho fundamental del cual se habla mucho, que es el derecho a ser oído, que no es solamente escuchar y anotar en un acta, es comprender, interpretar lo que el menor te está diciendo y prestar atención a cuáles son las necesidades del menor verdaderamente, no solo escuchar lo que dice, ponerlo en un acta e ignorarlo después, no. O sea, el derecho a ser oído tiene que ver con un análisis mucho más amplio de la situación. Y después la situación puntual que se da en el proceso de menores es la brevedad de los plazos. O sea, se exige mucho que se exige legalmente que los procesos sean sumarios, que sean rápidos, que sean expeditos, que los jueces actúen rápido. Y bueno, un poco resumidamente, esto es lo que nos marca la Convención de los Derechos del Niño, y que de alguna manera habría que interpelarlo con la Ley Penal Juvenil, que ya viene proyectada hace mucho en el Congreso, pero que no se sanciona finalmente. Regina, la situación que se discutió mucho aquí fue que desde el momento en que se creó la ley hasta estos tiempos en que ha sido reformada, la conducta social de los menores ha cambiado muchísimo, a veces por efectos familiares, a veces por el alcohol, por la droga, por lo que sea, pero lo que se discute mucho socialmente es precisamente, ¿no?, la edad de los jóvenes para que puedan realmente dejar de ser impunes y que se los castigue como mayores de acuerdo a la evolución de esta sociedad. Esto es, creo que, lo que se ha discutido muchísimo. Sí, en realidad lo que la Convención, porque cambia mucho también, obviamente, en la cuestión de la edad y el límite de la edad, no es igual en todos los países. Chile tiene una, Uruguay tiene otra, Inglaterra tiene otra, Argentina tiene otra. ¿Por qué? Y todos estos estados suscribieron la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño lo que le exige a los estados es que pongan un límite de edad que ellos consideren que ese menor comprende y tiene voluntad para cometer ese acto criminal. Bueno, la Argentina decidió que menos de 16 años los menores no sean punibles, ¿sí? Sucede que, por ejemplo, en Inglaterra creo que de 11 años, sumamente baja la edad, en otros de 13, en otros de 14, y esa es la discusión un poco que se da ahora, que va a pasar a partir de la reforma. Lo que sí, digamos, las disposiciones de la ley tienen que ver con una cuestión de política criminal. La decisión va a ser del Estado, y obviamente hay algunos autores que dicen que no tendría oportunidad de, digamos, el Estado, el Poder Legislativo, cuando sancione la nueva ley, de disminuir la edad, porque en principio no estaría permitido, y otros que dicen que sí. La Convención no marca este límite, o sea que la opción estaría. Lo que sí tenemos que tener en claro que obviamente el conocimiento y la voluntad de lo que se está haciendo no es lo mismo a cualquier edad. O sea, no podemos tratar igual a un niño, a un adolescente que comete un acto a los 14 y a los 15 años que uno que lo comete a los 30. Por algo la ley marca una cuestión relativa a esto en todos los actos, hasta en los actos de la vida civil, no solamente cuando se cometen delitos. De hecho, cualquiera que me escuche podría estar diciendo, sí, seguro, yo cuando hice esto de adolescente ahora no lo haría. Y no, porque o se piensa de otra manera o no se piensa directamente a una cierta edad. Y ni hablar si ese conocimiento y esa voluntad está completamente viciada por alguna adicción y el resto de las circunstancias que hacen generalmente que los menores delincan.
Bueno, ha cumplido con su deuda, doctora, así que... Hay mucho más, pero bueno. Sí, sí, por supuesto, hay mucho más para hablar. Así que le agradezco mucho la atención que ha tenido. Bueno, muchas gracias a vos y voy a ver si nos podemos, si no surge un tema así como muy urgente, si nos podemos extender un poquito más sobre esto, que la verdad es interesante, y en Marco Juárez se está dando toda una movida con este tema de los menores, y bueno, hasta qué punto puede actuar el fiscal, hasta qué punto debe actuar el juez, cuándo podemos castigarlo, cuándo no, pero hay consecuencias, o sea, que el menor que esté escuchando no crea que si sale a delinquir mañana no va a tener consecuencias, las va a tener, de seguro las va a tener, porque el que sea no punible o inimputable, de alguna manera el Estado se va a encargar de acompañar a ese menor solicitándole un montón de medidas para ver que logre estar en la sociedad con un comportamiento adecuado.